Imagínate sosteniendo en tus manos pedazos de pergaminos antiguos, frágiles testigos de una época remota, que podrían desafiar todo lo que sabemos sobre los orígenes del Nuevo Testamento. Estos fragmentos, escondidos en las cuevas de Qumrán durante casi 2000 años, son conocidos como los famosos manuscritos del Mar Muerto. En ellos, algunos creen que podrían estar ocultos los primeros vestigios de los evangelios, las palabras que fundamentaron la fe cristiana. Pero ¿por qué este descubrimiento no ha sido ampliamente aceptado y reconocido como revolucionario? Y si te dijera que, entre estos escritos antiguos, hay indicios de fragmentos del Nuevo Testamento, escritos incluso antes de los eventos que cumplirían las profecías contenidas en él? En este episodio, exploraremos en detalle el trabajo del estudioso José O'Callaghan. Él se atrevió a sugerir una sorprendente conexión entre estos manuscritos y el Nuevo Testamento, presentando una nueva perspectiva sobre la historia, la fe y el destino de estas palabras sagradas. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, al norte del Mar Muerto, son considerados uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Estos textos, datados del periodo del Segundo Templo, ofrecen una valiosa visión sobre las creencias y prácticas religiosas de la antigua comunidad judía que vivía en la región. Además de los textos esperados, como los libros del Antiguo Testamento y escritos apócrifos, algunas investigaciones, lideradas por estudiosos como José O'Callaghan, sugieren que fragmentos de estos manuscritos podrían contener partes del Nuevo Testamento, posiblemente anteriores a la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. La comunidad de Qumrán, situada en la ribera noroeste del Mar Muerto, se asocia generalmente con los esenios, un grupo religioso que vivía en aislamiento, dedicándose a la preservación de sus textos sagrados y otros escritos. Mantenían registros bíblicos, documentos sobre su secta y textos que reflejaban una intensa expectativa de eventos apocalípticos. Sin embargo, hacia el año 68 d.C., la comunidad fue destruida por los romanos, poco antes de la caída del Segundo Templo. La conexión entre los manuscritos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento es fascinante. Si fragmentos del Nuevo Testamento realmente están entre estos documentos, indicaría que partes de los evangelios circulaban mucho antes de los eventos decisivos del año 70 d.C. y eran consideradas lo suficientemente significativas como para ser preservadas junto con los textos judíos más importantes. Uno de los fragmentos más intrigantes de Qumrán es el llamado 7Q5. Este pequeño pedazo de pergamino contiene palabras fragmentadas que, según algunos estudiosos, coinciden con pasajes del Evangelio de Marcos, específicamente con los versículos 6, 52 y 6, 53. Estos versículos describen el momento en que Jesús y sus discípulos llegan a la tierra de Genesaret, después del milagro de la multiplicación de los panes. José O'Callaghan, un estudioso dedicado, analizó cuidadosamente el fragmento 7Q5. Comparando las letras visibles con diversos textos bíblicos y no bíblicos, concluyó que la secuencia de letras presente en el fragmento correspondía exactamente a este pasaje del Evangelio de Marcos. Según su investigación, no hay otro texto conocido de la época que presente esta misma combinación de letras y espaciado, lo que hace plausible la identificación de este fragmento con el Nuevo Testamento. Estos descubrimientos, de confirmarse, podrían reescribir lo que sabemos sobre la difusión de los evangelios en las primeras décadas del cristianismo. Lo que estaba reservado para unos pocos, guardado con gran celo en una comunidad aislada, podría haber sido preservado como una evidencia silenciosa de que la historia de la fe cristiana se estaba desarrollando en medio del tumulto político y religioso del antiguo mundo judío. Este fragmento presenta partes de una frase que, para algunos estudiosos, podría ser una correspondencia directa con 1 de Timoteo 3, 16. La frase, manifestado en carne,
Es parte de un pasaje importante que describe a Cristo. Él apareció en carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y llevado a la gloria. Además de este fragmento, otros como 7Q8 y 7Q12 han sido sugeridos como posibles correspondencias a pasajes de Romanos 10, 8-9 y Marcos 4, 28. Estas escrituras traen mensajes profundos. La palabra está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, y la tierra por sí misma produce el grano, primero el tallo, luego la espiga, y finalmente el grano lleno en la espiga. Estas frases tienen un significado profundo para la fe cristiana, siendo centrales en la predicación y creencia de la época. El estudioso José O'Callaghan se dedicó a identificar estos fragmentos como pertenecientes al Nuevo Testamento. Utilizó un método minucioso, comparando las secuencias de letras, los espacios entre las palabras y el contexto de los fragmentos de Qumrán con una amplia variedad de textos antiguos. Su investigación lo llevó a concluir que estas pequeñas partes de pergamino corresponden de manera impresionante con pasajes del Nuevo Testamento, sugiriendo un posible origen en estos textos cristianos. Sin embargo, las conclusiones de O'Callaghan no han sido unánimemente aceptadas. Muchos estudiosos señalaron que los fragmentos son demasiado pequeños e incompletos para permitir una identificación totalmente segura. Argumentan que es posible que otros textos antiguos, aún desconocidos, compartan secuencias de letras y contextos similares. A pesar de esto, el análisis de O'Callaghan provocó un fervoroso debate en la comunidad académica, conduciendo a nuevas investigaciones y a una reevaluación de la presencia de textos cristianos primitivos entre los manuscritos del Mar Muerto. Algo importante a considerar es la recurrencia de fragmentos que parecen corresponder de manera precisa a pasajes del Nuevo Testamento. La cantidad de fragmentos que coinciden con estos textos no puede ser ignorada, ya que refuerza la hipótesis de que estos fragmentos son, de hecho, partes de estos escritos sagrados. Según las tradiciones bíblicas y cristianas, los escritos del Nuevo Testamento ya existían en la época en que estos manuscritos fueron depositados en las cuevas, lo que hace plausible que textos cristianos estuvieran presentes entre estos documentos. Si las identificaciones propuestas por O'Callaghan son precisas, tienen implicaciones significativas para la cronología de los textos cristianos. Esto sugeriría que partes del Nuevo Testamento estaban en circulación mucho antes de la destrucción de Qumrán en el año 68 d.C., situando la escritura de estos evangelios y cartas dentro del período de vida de los apóstoles y los primeros seguidores de Cristo. Esto proporcionaría evidencia tangible de que los textos fueron compuestos y distribuidos en una etapa muy temprana del cristianismo. Esta cronología tiene una importancia especial, ya que se conecta directamente con eventos históricos destacados, como la destrucción del Segundo Templo en el año 70 d.C. y la caída de Qumrán poco antes de eso. Si estos fragmentos estuvieron realmente en Qumrán antes de su destrucción, indica que las primeras comunidades cristianas ya reconocían y valoraban estos textos como parte de su tradición religiosa. Por ejemplo, el fragmento de Marcos sugiere que el Evangelio de Marcos, frecuentemente considerado el más antiguo de los evangelios, pudo haber sido escrito y difundido pocas décadas después de la muerte de Jesús. Esta hipótesis está de acuerdo con la visión de que el Evangelio de Marcos fue compuesto alrededor de los años 60 d.C. y que su autoría se atribuye a Juan Marcos, un cercano compañero del apóstol Pedro. Esta evidencia podría reforzar la idea de que los textos del Nuevo Testamento circulaban en un período muy cercano a los eventos descritos, proporcionando una base sólida para la autenticidad y antigüedad de estos escritos. El descubrimiento de fragmentos de escritos en Qumrán, una región asociada con textos judíos y apocalípticos, plantea cuestiones fascinantes sobre la interacción entre las primeras comunidades cristianas y judías. La presencia de estos fragmentos
posiblemente vinculados al Nuevo Testamento, junto a textos judíos sagrados, sugiere que la convivencia de estas tradiciones pudo haber sido mucho más estrecha de lo que se imaginaba. Esto resalta la importancia de estos textos en el escenario religioso del primer siglo, mostrando cómo las dos tradiciones estaban entrelazadas. Otro punto interesante es la posible conexión de estos fragmentos con pasajes como Lucas 21, 20-24, donde Jesús habla sobre la destrucción de Jerusalén. Si estos escritos realmente circularon antes del año 70 de Cristo, esto refuerza el carácter profético de las palabras de Jesús, pues la profecía habría sido registrada antes de los eventos que la cumplieron. La destrucción de Jerusalén y la caída de Qumrán se convierten entonces en hitos históricos que no solo contextualizan estos escritos, sino que también solidifican su autenticidad y relevancia. Estos descubrimientos no solo nos hacen replantearnos la cronología de los textos cristianos, sino que también subrayan su importancia histórica. La presencia de estos fragmentos en un contexto tan antiguo ofrece una nueva perspectiva sobre cómo los primeros cristianos transmitieron y preservaron sus escritos, situándolos en un escenario de gran agitación política y religiosa. Si te ha parecido interesante esta exploración de la historia del cristianismo primitivo, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más contenido que revela las profundas conexiones entre fe e historia. Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.